Herodes el Grande, conocido también como el Rey Herodes, es una figura histórica que ha despertado tanto fascinación como repulsión a lo largo de los siglos. Gobernó Judea con el respaldo del poderoso Imperio Romano, y su reinado estuvo marcado por una mezcla de logros arquitectónicos y actos de brutalidad. La imagen de Herodes en la Biblia, especialmente en el contexto de la matanza de los inocentes, ha contribuido a su reputación como un tirano despiadado. Sin embargo, los historiadores modernos cuestionan la veracidad de esta narrativa bíblica, sugiriendo que podría ser una dramatización posterior. La vida de Herodes es un complejo entramado de política, poder y tragedia familiar que sigue siendo objeto de estudio y debate. Herodes el Grande, rey de Judea bajo el dominio romano. El ascenso al poder con el apoyo de Roma. Herodes el Grande ascendió al trono de Judea en un momento en que el territorio se encontraba bajo la influencia de Roma, a pesar de ser un reino independiente. Su padre, Antípatro, había establecido una relación cercana con los romanos, lo que facilitó el ascenso de Herodes. En el año 40 a.C., tras una rivuelte que llevó a los partos a tomar Jerusalén, Herodes huyó a Roma. Allí, con el apoyo de Octavio y Marco Antonio, fue nombrado rey de Judea. Esta designación no solo consolidó su poder, sino que también marcó el inicio de su reinado bajo la sombra de Roma. El regreso de Herodes a Judea en el 37 a.C., que respaldado por el ejército romano, permitiéndole retomar Jerusalén y otras regiones. Sin embargo, su posición no era del todo segura, lo que le llevó a casarse con Mariamne, una figura de la dinastía Hasmonea, para fortalecer su legitimidad. Este matrimonio fue parte de una estrategia política para integrar a los judíos más influyentes en su gobierno. A pesar de estos esfuerzos, su reinado estuvo plagado de desafíos internos y externos, reflejando la complejidad de gobernar un territorio tan disputado. A lo largo de su reinado, Herodes mostró una habilidad política notable, pero también un carácter implacable. Su relación con Roma fue fundamental para mantener su poder, pero también le obligó a navegar por un delicado equilibrio de lealtades. Este contexto político es esencial para entender su gobierno y las decisiones que tomó, tanto en la construcción de su legado como en la represión de sus enemigos. Uno de los aspectos más destacados del reinado de Herodes el Grande fue su ambicioso programa de construcción. Entre sus logros más notables se encuentran la renovación del Templo de Jerusalén, conocido como el Segundo Templo, y la construcción de la fortaleza de Mesade, que posteriormente se convirtió en un símbolo de resistencia judía. Estas obras no solo consolidaron su reputación como un líder visionario, sino que también reflejan su deseo de dejar un legado duradero en la región. Herodes también construyó la ciudad de Cesarea Marítima, que incluía un puerto avanzado para la época, un teatro romano y un acueducto. Este proyecto fue una muestra de su compromiso con la modernización y su deseo de impresionar a sus aliados romanos. Aunque estas obras arquitectónicas son impresionantes, también fueron vistas por algunos de sus contemporáneos como un intento de romanizar Judea, lo que generó tensiones con ciertos sectores de la población judía. La representación de Herodes en la Biblia es fundamental para su imagen en la cultura popular. En el Evangelio de Mateo, el rey Herodes ordena la matanza de los inocentes, un episodio en el que se relata que mandó a asesinar a todos los niños menores de 2 años en Belén, con el objetivo de eliminar al recién nacido Jesús. Este relato, aunque cuestionado por algunos historiadores, ha cimentado su reputación como un tirano despiadado. Pero, ¿quién fue Herodes en la vida de Jesús más allá de este evento? Es una pregunta que requiere explorar tanto los textos religiosos como las fuentes históricas. Para responder a quién era Herodes en la Biblia y cómo se entrelazan su vida histórica y su papel en la narrativa cristiana, es importante considerar el contexto político y social de la época. Aunque el episodio de la matanza de los inocentes no está corroborado por otras fuentes históricas, su inclusión en el Nuevo Testamento refleja la percepción que los primeros cristianos tenían de él como un adversario del mensaje de Jesús. Este contraste entre su legado como constructor y su imagen como tirano ha alimentado debates sobre quién fue Herodes en la Biblia y cómo debemos interpretar su figura.
La vida de Herodes el Grande es un testimonio de los desafíos y complejidades de gobernar en una época de cambio y conflicto. Desde sus logros arquitectónicos hasta sus decisiones políticas y su representación en la Biblia, su figura sigue siendo objeto de fascinación y estudio. Preguntas como quién era Herodes o quién fue Herodes en el contexto histórico y religioso continúan generando interés, ya que su legado abarca tanto lo tangible como lo simbólico. A pesar de su reputación como un tirano, el rey Herodes dejó un impacto duradero en Judea, tanto en términos de infraestructura como en la narrativa religiosa. Su vida y su reinado, aunque marcados por la controversia, ofrecen una ventana única a un periodo crítico de la historia antigua, donde la política, la religión y la cultura se entrelazaron de maneras complejas. El reinado de Herodes estuvo marcado por su relación con figuras prominentes del mundo romano, como Cleopatra VII y Marco Antonio. Cleopatra, la famosa reina de Egipto, codiciaba los territorios de Herodes y utilizó su influencia sobre Marco Antonio para intentar conseguirlos. Este conflicto territorial fue un desafío significativo para Herodes, quien ya enfrentaba presiones internas en Judea. La habilidad de Cleopatra para manipular las alianzas políticas la convirtió en una amenaza constante para el rey judío. La guerra civil entre Octavio y Marco Antonio en el 32 a.C. complicó aún más la situación para Herodes. Aunque inicialmente apoyó a Marco Antonio, la derrota de este en la batalla de Actium en 31 a.C. posterior suicidio en el 30 a.C. dejaron a Herodes en una posición vulnerable. Sin embargo, su astucia política le permitió navegar esta crisis. Viajó a Rodas para encontrarse con Octavio, donde, en un acto de humildad calculada, se quitó la corona y expresó su lealtad. Este gesto impresionó a Octavio, quien no solo permitió que Herodes siguiera reinando, sino que también le devolvió los territorios que Cleopatra había reclamado. La habilidad de Herodes para mantener su trono a pesar de los cambios en las alianzas romanas destaca su destreza política. Su capacidad para adaptarse a las cambiantes circunstancias del poder romano fue crucial para su supervivencia y la de su reino. Este periodo de su reinado ilustra la complejidad de las relaciones políticas en el mundo antiguo y cómo Herodes logró navegar por ellas con éxito. La figura de Herodes en la Biblia está estrechamente ligada al relato de la matanza de los inocentes, un episodio que ha contribuido significativamente a su reputación como tirano. Según el Evangelio de Mateo, Herodes ordenó la masacre de todos los niños menores de 2 años en Belén, en un intento de eliminar al recién nacido Jesús, visto como una amenaza a su trono. Sin embargo, este relato ha sido objeto de escrutinio por parte de los historiadores modernos, quienes argumentan que no hay evidencia histórica que lo respalde. La falta de registros contemporáneos que mencionen tal evento sugiere que podría ser una dramatización posterior, diseñada para enfatizar la maldad de Herodes en la narrativa cristiana. La historia de la matanza de los inocentes no aparece en otros evangelios ni en las obras de historiadores de la época, como Flavio Josefo, lo que contribuye a las dudas sobre su autenticidad. Este análisis crítico de las fuentes bíblicas es fundamental para entender cómo se ha construido la imagen de Herodes a lo largo de los siglos. A pesar de la falta de evidencia, la historia de la matanza de los inocentes ha perdurado en la cultura popular y religiosa, influyendo en la percepción de Herodes como un monarca despiadado. Esta narrativa refleja cómo la historia y la leyenda a menudo se entrelazan, complicando la tarea de discernir la verdad sobre figuras históricas complejas como Herodes el Grande. La representación de Herodes en la tradición cristiana ha sido en gran medida la de un tirano, un retrato que se ha perpetuado a través de los siglos. Esta imagen se ha visto reforzada por relatos como la matanza de los inocentes, que, aunque cuestionada por los historiadores, sigue siendo una parte integral de la narrativa bíblica. La dramatización de su figura ha servido para subrayar el contraste entre la bondad de Jesús y la maldad de aquellos que se oponían a él. El uso de Herodes como símbolo del mal en la literatura cristiana refleja una tendencia común en la historia, la demonización de figuras históricas para servir a propósitos narrativos o ideológicos. En este contexto, Herodes se convierte en un arquetipo del gobernante corrupto y despiadado,
cuya vida sirve como advertencia de los peligros del poder absoluto. Esta representación ha tenido un impacto duradero en la forma en que se percibe a Herodes, tanto en contextos religiosos como laicos. Sin embargo, es importante considerar que esta dramatización no es un reflejo preciso de la complejidad de su reinado. Herodes fue un líder con logros significativos, especialmente en el ámbito de la construcción y la política, que a menudo quedan oscurecidos por su imagen de tirano. Al examinar su vida y legado, es esencial equilibrar las narrativas religiosas con un análisis histórico más objetivo. Uno de los aspectos más destacados del legado de Herodes el Grande es su contribución a la arquitectura y el urbanismo de Judea. Fue un constructor prolífico, responsable de la renovación y ampliación del Templo de Jerusalén, uno de los lugares más sagrados del judaísmo. Este proyecto monumental no solo reflejó su deseo de dejar una marca duradera en la historia, sino también su habilidad para utilizar la arquitectura como herramienta política, consolidando su poder y legitimidad entre sus súbditos. Además del Templo de Jerusalén, Herodes emprendió la construcción de varias ciudades y fortalezas que demostraron su visión estratégica y su ambición. Entre sus proyectos más notables se encuentra la construcción del puerto de Cesarea Marítima, que se convirtió en un importante centro comercial y militar. Esta obra maestra de la ingeniería antigua destacó por su innovador uso del hormigón hidráulico y su capacidad para rivalizar con los puertos más avanzados del mundo romano. Herodes también dejó su huella en la construcción de palacios y fortalezas, como Mesade y Herodium, que sirvieron tanto de residencias reales como de refugios militares. Estas estructuras no solo muestran su interés por la seguridad y el lujo, sino también su capacidad para integrar la arquitectura en el paisaje natural de Judea. A través de estos proyectos, Herodes buscó no solo embellecer su reino, sino también asegurar su legado como un líder visionario. Acusaciones de traición y ejecuciones familiares. El reinado de Herodes también estuvo marcado por la tragedia familiar y las acusaciones de traición que llevaron a la ejecución de varios de sus seres más cercanos. La paranoia y el miedo a la traición lo llevaron a ordenar la ejecución de su esposa Mariamne y de sus hijos Alexander y Aristóbulo, quienes fueron acusados de conspirar contra él. Estas acciones reflejan el lado más oscuro de su reinado, donde la política y la familia se entrelazaron de manera destructiva. La ejecución de Mariamne, en el que conmocionó a la corte y al pueblo de Judea. Acusada de adulterio e intento de asesinato, su muerte fue vista por muchos como un acto de injusticia motivado por la paranoia de Herodes. La pérdida de Mariamne no solo afectó a Herodes emocionalmente, sino que también tuvo repercusiones políticas, ya que su matrimonio había sido una alianza estratégica con la dinastía Hasmonea. La ejecución de sus hijos en el 7 a.C. y de Antípatro II en el subraya la atmósfera de desconfianza que imperaba en la corte de Herodes. Estas decisiones, aunque posiblemente motivadas por el temor a perder el poder, dañaron su legado y contribuyeron a su reputación de tirano. La historia de estas ejecuciones familiares es un testimonio de la complejidad y las contradicciones del reinado de Herodes, donde el amor y la lealtad fueron el encuentro de Herodes con Octavio, el futuro emperador Augusto. Fue un momento crucial que aseguró la continuidad de su reinado. Tras la derrota de Marco Antonio, Herodes se encontró en una posición precaria, habiendo apostado por el bando perdedor en la guerra civil romana. Sin embargo, su astucia y habilidad diplomática le permitieron convertir una situación potencialmente desastrosa en una oportunidad para reafirmar su poder. Durante su encuentro en Rodas, Herodes se presentó ante Octavio con humildad y franqueza, reconociendo su apoyo a Marco Antonio pero destacando su lealtad como aliado. Este acto de sinceridad impresionó a Octavio, quien decidió no solo permitir que Herodes continuara como rey de Judea, sino también restaurarle los territorios que había perdido. Este episodio demuestra la capacidad de Herodes para navegar las complejidades de la política romana y mantener su posición a pesar de los desafíos. La habilidad de Herodes para asegurar su trono tras la caída de Marco Antonio es un testimonio de su destreza política y su comprensión de las dinámicas del poder romano. Este logro no solo le permitió consolidar su reinado,
sino también continuar sus ambiciosos proyectos de construcción y fortalecer su legado como uno de los líderes más influyentes de su tiempo. La muerte de Herodes se fin de una era y dejó un legado complejo y controvertido. A pesar de sus logros como constructor y político, su reinado estuvo plagado de conflictos internos y decisiones drásticas que afectaron a su familia y a su pueblo. Herodes murió tras una larga enfermedad, dejando un reino dividido y una sucesión incierta que provocaría inestabilidad en la región. Antes de morir, Herodes había planeado un acto final de venganza contra los judíos, ordenando la ejecución de los notables de Judea para asegurar que su muerte fuera lamentada. Sin embargo, su hermana Salomé desobedeció esta orden, liberando a los prisioneros y evitando una masacre. Este acto de desobediencia refleja el nivel de impopularidad que Herodes había alcanzado al final de su vida, así como el deseo de algunos de sus allegados de evitar más derramamiento de sangre. La muerte de Herodes desencadenó una serie de eventos que llevaron a la intervención romana en Judea. La falta de un sucesor claro y las tensiones internas provocaron una rebelión que Roma tuvo que sofocar con fuerza militar. Este periodo de inestabilidad subraya las consecuencias de un reinado marcado por la consolidación del poder a través de la fuerza y la intriga, y cómo las decisiones de Herodes continuaron afectando a Judea mucho después de su muerte. Rebelión y la intervención romana. Tras la muerte de Herodes, Judea se sumió en el caos, lo que llevó a una rebelión generalizada que amenazó con desestabilizar la región. La ausencia de un liderazgo claro y las tensiones acumuladas durante el reinado de Herodes provocaron un levantamiento que Roma no pudo ignorar. La intervención romana fue necesaria para restaurar el orden, subrayando la dependencia de Judea del poder imperial y las consecuencias de un gobierno autoritario. La rebelión post-Herodes fue un reflejo de las profundas divisiones sociales y políticas que habían crecido durante su reinado. A pesar de sus esfuerzos por consolidar su poder y dejar un legado duradero, la inestabilidad que siguió a su muerte destaca las limitaciones de su gobierno. Roma, bajo el liderazgo de Augusto, intervino con refuerzos militares para sofocar la rivuelte y restablecer su control sobre la región, asegurando que Judea permaneciera dentro de la órbita romana. Esta intervención no solo marcó el fin de la dinastía herodiana, sino que también sentó las bases para una mayor influencia romana en Judea. El legado de Herodes, tanto en términos de sus logros arquitectónicos como de su gobierno autoritario, continuó influyendo en la región durante generaciones. La historia de su reinado y sus consecuencias ofrece una visión valiosa de las complejidades del poder y la política en el mundo antiguo.